Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a platicar acerca de mi proyecto de Nací Mujer, no Princesa, así que vamos a verlo. Voy a iniciar este video contándoles un poquito acerca de mí. Yo estudié Ciencias de la Comunicación y desde que estuve en la universidad tuve la oportunidad de irme a estudiar al extranjero y de ahí no paré. Digo, las personas que una vez salen de su país se vuelve una adicción y ahí continúas y continúas y continúas viajando. Esto fue lo que me pasó a mí en la universidad y bueno, cuando terminé me fui a estudiar a Argentina, a La Plata, un posgrado en edición de contenido. Al terminar este posgrado me piden para titularme la publicación de un libro. Para mí era algo como imposible, es de cómo empiezo, o sea, ya me dieron las bases, pero ¿cómo se empieza, no? Yo creo que conozco muchas personas que tienen como proyectos ahí que no tienen idea cómo empezar, pues así yo estaba. Yo quería escribir un libro y hacer mi propia edición, pero no era tanto el objetivo de este posgrado, porque al final yo pues iba a ver el proceso de edición del contenido de otra persona. Aquí es donde comienza la historia. Yo por un trabajo que tuve en una capacitación que estuve en Ciudad de México, conozco a una persona que me dice, oye, tengo unos proyectos por ahí guardados en el closet, ¿qué tal si los checamos? Revisamos los proyectos, se empezó a trabajar con uno, yo me fui a Argentina a hacer un curso de 3 meses para afinar detalles de ese proyecto y comenzar a trabajarlo. Y bueno, sin previo aviso, la persona decide trabajar su proyecto con alguien más. Y bueno, cuando yo me entero, yo ya no podía parar con este proyecto, se intentó, pero ya no se pudo en la instancia en la que nos encontrábamos. Digo, al final el proyecto ni se publicó ni nada, simplemente quedó como un proyecto de tesis. Así que el día de hoy yo les puedo decir que fue lo mejor que me pasó, porque mi tesis, digo, en cuestión de contenido es muy rica, porque yo pasé precisamente todos los obstáculos que pasa una persona que edita. No me imagino en las grandes ligas donde tú estás editando algo y de repente no, que siempre no, ya lo va a trabajar alguien más. ¿Cómo enfrentas todo eso? ¿Cómo enfrentas la parte de que vas a una imprenta y no te hacen un buen trabajo? ¿Cómo elegir a la gente que va a trabajar contigo? Creo que es una de las cosas más importantes. Mi proyecto de tesis estuvo increíble. La verdad es que, como les digo, por algo pasan las cosas. Incluso estoy agradecida que las cosas hayan salido de esta manera, porque mi tesis estuvo muy rica en cuestión de contenido, porque hablo precisamente de lo que uno se enfrenta como editor y cuál es el papel que juega el editor en la edición. También hubo una situación por ahí que mis viajes me lo dieron, fue el colaborar con gente chulada de personas, increíbles. La chica que me hizo toda la ilustración, Anaí, ella vive actualmente en Ibiza, España. Una de las personas otro editor, él está haciendo un doctorado en Madrid, en España también. Tuvimos la gran colaboración de un gran poeta, Pablo Pereira, él es de Argentina. Y bueno, por ahí también tuve una edición de un chico que se llama Jesús y tuve el primer diseño de portada con un chico que se llama Edwin. Como se pueden dar cuenta, mucha gente colabora en materializar un libro, un producto. Es un trabajo colectivo, definitivamente. Es un trabajo en el que aprendes muchísimo y yo creo que ante todo está la comunicación. Como en las parejas, de verdad se los juro que en la cuestión del producir, de publicar un libro, está la comunicación. Como les comento, en este caso no se publicó, no se vende, no nada, porque quedó como un proyecto de tesis. El día de hoy les voy a presentar a Anaid y les voy a presentar a Pablo, que fue, bueno, Anaid la diseñadora y Pablo fue el poeta
que colaboró en este gran proyecto. Primero vamos a ver la entrevista que tuve con Anaid y bueno, vamos a darle la bienvenida. Hola Anaid, muchísimas gracias por regalarnos de tu tiempo, que bueno, estamos a diferencia de horario. Bueno, les comento que Anaid está en Ibiza, España. Tenemos 7 horas de diferencia, así que muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo para platicar un poquito sobre el proyecto de Nací Mujer, No Princesa. Bienvenida. Y pues Muchas bueno. gracias, Vani. Gracias, muchas gracias por invitarme y te hice levantarte un poquito temprano. No, está muy bien. Y la verdad es que, bueno, quiero comentarles que es la primera vez que Anaid y yo nos vemos físicamente, no nos conocimos. En video. En video todo era por correos, por mensajes, WhatsApp. Y bueno, pues hoy pudimos por fin conocernos ahora sí que cara a cara. Y bueno, feliz de platicar contigo. Anaí desde muy chiquita, a ella siempre le gustó todo el tema de dibujo. Cuando estaba en la preparatoria, ella va a una ceremonia de titulación. Entonces al momento de escuchar al ponente, ella se da cuenta que puede ganar dinero y que es una profesión lo que a ella le gustaba hacer. Entonces dijo, Dios, o sea, de aquí soy y por eso voy a estudiar diseño. Así que vamos a ver la entrevista. ¿Cómo se logra este entendimiento con lo que te están pidiendo? ¿Te imaginas lo que te piden? ¿Cómo es esta parte donde se logra conectar con el cliente? Pues sí hay un proceso de diseño y sí hay una metodología, porque estamos hablando como de ideas y cosas muy abstractas. Entonces, para llegar a entender al cliente, primero se sigue como la metodología de hacer una buena entrevista. A lo mejor se pueden tener ejemplos en común o cosas así, o visualizaciones. Puedes ver diferentes tipos de ilustraciones. Por ejemplo, yo me acuerdo que al inicio, en el libro que tú hiciste, teníamos que definir el tipo de ilustración primero antes de hacer todas. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que eso fue lo que hice en particular en esa ocasión, que hice una ilustración, la misma niña, pero con diferentes estilos. Y claro, estilos como que yo pensaba que iban acorde al libro, acorde a ti, acorde al usuario final. Entonces, ya después, dentro de esos diferentes estilos de ilustración, ya se eligió uno y por eso ya seguimos con todo lo demás. Entonces, yo creo que primero sí se necesita hacer una buena investigación del cliente, de la competencia, como para ver lo que hay alrededor, no para copiar, sino para precisamente diferenciar. Y también para ver quién es el usuario final, como que esos 3 elementos hay que tener muy en cuenta. Uno de los grandes objetivos de Anaí es dejar su huella en cada uno de los trabajos que ella realiza. Ella nos platica quiénes son los diseñadores que le inspiran y le gustan mucho. Vamos a verlo. Diseñadores que me gustan mucho, en particular de México me gusta mucho un dúo de diseñadoras que hacen dirección de arte que se llaman Flaminguettes. Y a ellas las vengo siguiendo desde hace como 10 años, yo creo. Me encanta lo que hacen. Hacen dirección de arte y hacen animación, o sea, hacen como todo el concepto y en general hacen video y campañas muy grandes. Después también me gusta una mexicana que se llama Paloma Rincón. Ella hace fotografía y me encantan sus colores, me encantan las sombras y la luz y sus composiciones. Y también tiene como una onda más de dirección de arte que en general ahora me doy cuenta que es a lo que me estoy inclinando más. Y por último, una nueva que encontré hace como 2 años, una chica que tiene su estudio que se llama Fragmento Universo. No me acuerdo ahora de su nombre, pero te lo voy a pasar. Sí. Y también hace dirección de arte y fotografía, pero así como dice el nombre, crea como microuniversos. Y también lo que me gusta mucho de estas 3 es que se ve al final su sello.
O sea, sabes al final que ese Sí. trabajo lo hizo ese estudio, por decir. Hay una pregunta en particular que me llama mucho la atención, es esta relación que tienen los diseñadores con la imprenta. En mi caso, yo tenía que presentar 5 libros físicos para los sinodales e incluso esos 5 libros tuvo toda una mala impresión en el pie de página, en los títulos, Dios mío, de verdad eso sí les voy a decir, fue un dolor de cabeza. Ahora a mí me interesaría saber cómo es esta relación entre el diseñador con la imprenta. Yo creo que lo más difícil es cuando el impresor a lo mejor no tiene el software o la actualización del software que tú tienes y ahí no hay compatibilidad. Entonces ahí hay que buscar como tal, hablar con el impresor, ver qué versión tiene, no sé, de InDesign, por ejemplo, o si todavía usa otro, no sé. Entonces sí, tal cual es estar ahí como, ahora sí que talacheando hasta que salga. Como les comentaba, Anaid vive en Ibiza, España, y nos platica su experiencia en Ibiza como diseñadora. Soy una mexicana, el programador es inglés y los otros dos, el de marketing, el chico de marketing es alemán y el otro diseñador es alemán. Bueno, el director. Entonces, como que somos súper diferentes, pero nos entendemos, nos gusta lo que hacemos todos. Es una agencia de no tantas personas, pero hacemos muchos proyectos. En general, yo siento que particularmente en Ibiza no hay muchas agencias, hay muchos freelancers. Entonces, a mí yo siento que me gusta más la estabilidad de una agencia en cuanto a que están más controladas las cosas, sabes cuántos clientes tienes, sabes qué tanto puedes hacer y, por ejemplo, estuve siendo también freelance al principio y era muy difícil saber si voy a tener clientes, si no voy a tener clientes, no conocía a nadie al inicio, entonces siento que el nivel de diseño, por así decirlo, se divide en dos entre los freelancers y las agencias, que no son muchas, y la verdad pienso que para todos hay mucho trabajo. Respecto a Nací Mujer, no Princesa, la verdad, mi experiencia con Anaid fue increíble. Entendió perfectamente qué era lo que yo buscaba. Y bueno, Anaid nos cuenta cuál fue su experiencia en este proyecto editorial. Sí, pues muchas gracias a ti por considerarme. La verdad, yo todo el proceso, desde que me dijiste lo que necesitabas hasta todos los mails que tuvimos, me encantó todo el proceso en general. Me pareció que era algo diferente a hacer. O sea, yo estaba acostumbrada a hacer, no sé, más animaciones en ese momento. Entonces, fue así como que un reto diferente de hacer algo como que de aplicar la creatividad en otra dirección y eso me gusta mucho, me encanta y lo disfruté muchísimo. O sea, también como te decía, desde pequeña para mí dibujar, no soy ilustradora porque no me, no me seguí por esa rama, por así decirlo, pero me encanta ilustrar tal cual. También este fue un reto y fue algo que disfruté muchísimo, desde elegir, hacer diferentes estilos para la misma monita y después elegir uno y después seguir el mismo estilo para los demás ilustraciones y que se viera el mismo estilo en todos. Eso me encantó, me encantó. Me gustó mucho también esa sección de los poemas, que también podíamos expresar no solo a través de las letras y de las palabras, sino también visualmente del acomodo. Me encantó también esa idea que tuviste, me pareció genial.
pues eso, lo disfruté un montón también, que la comunicación fue súper fluida, aunque fuera solo por mail. Pues la verdad lo disfruté muchísimo, me encantó. Sí. Vivir en otro país definitivamente no es nada sencillo y Anaí nos cuenta su proceso al hacer este cambio de residencia. Recién que entré a trabajar en esta agencia, recién siento como que todo el polvo que se había, que estaba así en el aire y todo el desenterramiento de México y el enterramiento acá, todo el proceso fue muy extremo, muy difícil, pero recién ya con este trabajo que me siento ahora como diseñadora otra vez, como que se empiezan a acomodar y estabilizar varias áreas de mi vida y entonces me siento ahora más contenta. Me da muchísimo gusto, pues yo apenas voy a vivir este proceso de la Sí. migración a Japón, a ver cómo me va, pero sí, entiendo que sí, no es sencillo y pues lleva su tiempo, ¿no? Pero qué bueno que ya todo se va acomodando y pues te agradezco mucho esta plática, me dio mucho gusto verte. Igualmente. Y pues nada, ojalá que un día ya nos podamos conocer en persona, nos juntemos Sí, con Ilse, sí, sí, también. sí, y ya nos podamos conocer. Pues muchísimas gracias Gracias. y pues aquí seguimos y muchas gracias. Ay, muchas gracias a ti. Igual me da mucho gusto conocerte, verte, que no nos habíamos visto. Pues cuando quieras venir, aquí estoy. Ay, sí, Y también podemos hacer otra plática también de esto de la migración, sí, por favor, ¿no? Sí, necesito porque tus hay consejos. muchos temas, hay mucho de dónde, también hay muchos materiales y muchas a lo mejor tips que podría darte, ¿no? Sí, Como del totalmente. proceso que yo tuve y tú también me puedes contar de tu proceso y nos podemos acompañar. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Estoy muy contenta de poder platicar con Anaí, de conocerla aunque sea por cámara. Y bueno, la verdad es que todos sus diseños, como lo he comentado, me gustan muchísimo. Son diseños sencillos, pero le dan un toque muy especial a todo el libro. Ahora tengo una plática muy linda con mi amigo Pablo Pereira, este gran poeta que colaboró también en Nací Mujer No Princesa. Le agradezco infinitamente porque esta fue la cereza del pastel. La primera edición que se hizo no es nada a lo que es esto. Esto es completamente diferente en contenido, en ilustración, en todo. Y bueno, lleva este plus de estos poemas. Al final de cada capítulo se manejó un poema respecto al tema en el que se hablaba el capítulo. Así que vamos a darle la bienvenida a Pablo Pereira. Vamos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Tanto tiempo de que no habíamos platicado, muy feliz de tenerte y que compartas conmigo tu experiencia aquí en el canal. Te doy la bienvenida y pues muchas gracias por estar aquí conmigo. Bueno, muchas gracias, Vane. La verdad que sí, hace mucho tiempo y esto de las distancias, hoy en día se ve, por suerte, ¿no? Reducido con el tema de estas posibilidades virtuales, ¿no? ¿Cómo inicia Pablo en este lenguaje poético? Él comienza con la música, después con la lectura. Aproximadamente a los 13, 14 años, él comienza en un taller literario. Es ahí donde ya se adentra a lo que viene siendo la poesía. Él tiene una gran cantidad de poemas que ha escrito, pero hay un antes y un después de Pablo. Y el día que él dijo, creo que tengo que dedicarme a esto, o sea, esto es mi pasión, es después de este poema que vamos a escuchar, que se llama Pequeño Cuadro. Vamos a verlo. Por la mañana me he envuelto, como recomendaste, entre chaquetas descoloridas, mientras vergonzosamente observaba los puños desgastados. Intenté remediarlo
volviendo las mangas hacia adentro. Y fue entonces cuando vislumbré el gastado abandono de mi apariencia. Pensé por un instante no salir entre ruinas a tu encuentro. Pensé también que no tenía alternativas ni tiempo. Es por eso que vengo disfrazado entre flores y versos, para de una manera u otra ocultar mis remiendos. Entonces, Qué bonito, puedo pasar aquí horas escuchándote, Pablo. ¿No nos quieres contar otro? Ay, no. bueno, Y yo sí, ya toda ida imaginando. Vanessa, cálmate, tranquila. Compórtate. Bueno, ¿lo disfrutaron? Pues yo sí. Ahora Pablo nos va a platicar qué estudió, las situaciones complicadas con las que se enfrentó y cómo es que nacen sus proyectos. empecé a estudiar en el Instituto número 8 de La Plata, en la carrera de museología. Y creo que también influyó mucho en ese sentido, fue una forma de profundizar. En quizá lo que yo consideré mi peor año, que fue un año, sí, habrá sido por el 2015, donde yo tuve que dejar la carrera porque mi padre se había enfermado grave y después terminó falleciendo y demás. Y para mí fue un año como muy difícil en lo sentimental por esto que pasó, pero también muy difícil porque tuve que renunciar a varias cosas. O sea, dejar de estudiar ese año y así, con dejar muchos proyectos colgados. Pero también de ahí nació Bajo el Ojo de la Noche, que es mi primer libro, que es el primer libro de poesía. Bajo el Ojo de la Noche, en cierta medida, es como la recopilación de los poemas que ya tenía, con los que se fueron sumando en ese entorno, y son poemas que eso es muy importante. Nosotros, y digo nosotros por Santiago Sabrín, que es el editor de los libros, tratamos de trabajar el libro como un concepto. O sea, lo trabajamos como conceptos. Entonces, por ejemplo, la temática de Bajo el Ojo de la Noche, el concepto es, nosotros lo llamamos poemas azules. En realidad son como imágenes poéticas, ¿sí? De un paisaje común y corriente que bajo el ojo de la noche, bajo la luna, eh, se transforma totalmente. Esa es un poco la noción, por eso lo llamamos también poemas azules. Son poemas también muy melancólicos, tienen así como un roce muy cercano con la tristeza, aunque también con el amor, pero sin hablar tanto del amor romántico, nos enfocamos más en imágenes, trabajamos mucho más con imágenes. Su primer libro se publica en el 2017 y bueno, nos platica cómo fue este proceso y acerca de su segunda publicación. En el medio pasaron muchas cosas. Era mi primer libro, o sea que tampoco sabía mucho qué hacer yo con este conjunto de poemas. Una amiga que actualmente es mi editora literaria los corrigió, o sea, me ayudó a corregir y a ir mejorándolos en todo lo que sea lo gramatical, lo ortográfico, por ahí los recursos poéticos también, ¿no? Y después pasó a las manos de Santiago, que también era su primer libro. Él estudia edición, pero era su primer libro. Entonces empezamos a trabajarlo. Y hay algo que nos llevó mucho tiempo, porque nosotros no queríamos un libro de poesía con un centrado convencional, como lo encontrás en casi todos los libros de poesía. No porque esté mal, sino porque queríamos darle una particularidad. Sentíamos que los poemas tenían un ritmo de lectura y queríamos expresar eso en el poema ya impreso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Bajo el Ojo de la Noche, todos los poemas tienen una forma particular, ninguno está centrado y ninguno es igual, que en cierta medida van marcando el ritmo de lectura. Ese es un juego de edición que utilizó Santiago y que dio un resultado muy lindo. También dentro de los poemas hay un cambio de letras, se juega un poco con eso, ¿no? Así que bueno, terminó con un muy buen resultado, creemos nosotros, o por lo menos nosotros quedamos muy conformes y lo podemos materializar ya, imprimirlos en el 2017. Nos llevó, y sí, 1 año y medio, casi 2, todo el proceso, pero porque fue nuestro primer libro. En el 2018 publiqué Monte Adentro,
que es un libro de cuentos. Son 4 cuentos con un núcleo en común. O sea, es como si fuese una novela. Hay un núcleo que desarrolla 4 historias que se entrelazan. También muy relacionado al entorno del campo, la vida dentro del monte, un poco las historias de esas personas que casi pasan por la historia como olvidadas, o sea, quedan como que no aparecen en los libros de historia. Ujú. Entonces, también es un atractivo muy particular que tengo, escribir sobre esas temáticas. Imprimieron 200 libros, la verdad es que les fue súper bien. Después entra en concurso el libro, gana, y es así como se reimprimen más libros y bueno, ya cuentan con la segunda edición de este libro. Los Somos 2 de libros, adentro. también que esto es interesante, las tapas de los 2 libros están hechas, son Sí. pinturas. Sí. Esta la pintó una artista que se llama Ángeles Krenzer, y esta la mamá de un amigo, Claudia se llama, que también me hicieron los cuadros y me los regalaron, y bueno, resultaron ser las tapas de los libros, porque también está un poco eso, el libro como construcción colectiva, es lo que Sí, llamamos total. nosotros. Sí. Una persona no escribe sola, escribís a partir de otros autores, escribís con otras personas, te corrigen otras personas, lo edita otra persona, lo publica otra persona, y el círculo se cierra con que el libro lo leen otras personas. Entonces, Total. el libro es una construcción colectiva, Sí. tiene un autor, pero es una construcción colectiva. Un poco esto de Monte Adentro, es un juego un poco de... Y después, bueno, hay una cita de Fernando Birri, que también eso, ¿no? Y ya después el libro, el texto. Bueno, también tiene detalles así, por ejemplo, el primer cuento que se llama Entre los ejes de mi carreta, Ujú. Sí. ¿sí? Fíjate las 2 L's, cómo marcan los ejes en cierta medida. Hay todo ese tipo de juego muy interesante, que bueno, son por ahí un poco los trabajos de edición. Y por ejemplo, Claro. en Bajo el ojo de la noche te muestro un poema como para que veas, a ver, el tema es que se vea bien, si no después te paso fotos, Sí, para igual. Ok, sí. Ujú. pero ves que no están Sí, centrados no los están, poemas, ajá. no tienen un centrado convencional. Sí. Los poemas de Pablo Pereira efectivamente no son poemas convencionales, tienen algo muy particular y muy único que lo podemos ver incluso en el diseño. Cuando yo comparto con él este proyecto, yo sabía que no era algo que él estaba acostumbrado por la temática, incluso pasó con la diseñadora, incluso con el editor, no estaban muy afín con la temática y creo que para todos implicó un reto de poder sacar un buen producto con este material que contábamos. Así que vamos a escuchar de Pablo cómo fue su experiencia en este producto editorial. Trabajamos con tu libro, el que vos editaste, Nací Mujer No Princesa. Algo que costó mucho, por ejemplo, de ese trabajo, fue todo un desafío porque era la primera vez que lo hacía, pero también era leer algo en prosa escrito por otra persona y como buscar por ahí el núcleo de cada texto para de eso escribir un poema. Era la primera vez que lo hacía, y me costó mucho, me costó también un poco por la temática del libro, no era algo a lo que yo esté muy, digamos, no es la literatura que yo suelo leer, digamos. Entonces, Sí. también me puso enfrente a un desafío, pero un desafío muy constructivo, porque fue una forma de abstraerme y crear algo ya más como enfocado, ¿no? Y fue algo genial, yo creo que el resultado terminó siendo bastante bueno, por lo menos, y que bueno, valió la pena hacerlo y también forma parte del trabajo de uno, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, pues lo comentábamos, a veces uno no está como muy afina a la temática, entonces el que pudieras crear un poema les platico un poco, cada capítulo que tiene el libro llevaba un poema al final, entonces el poder crear un poema de cada capítulo y encima con
temáticas de una adolescente, porque al final este libro pues son para adolescentes, del ser tú misma, del vivir tu mejor versión, del amor propio. Entonces, yo creo que sí, al principio dije, ay no, pobre Pablo, me va a matar, pero creo que salió un trabajo impresionante. Vida adentro. Okay. El otoño fue el presagio que el mundo no quiso ver. Hoy todo lo cubre el nibio manto del invierno, que nace y se deshace a su parecer. La sublime muerte de un sentimiento traza en el horizonte el lado oscuro. La vida está migrando, vida adentro. Dios mío, qué talento. De verdad, amo, amo. Ay, pues síganlo en todas sus redes sociales. Está bajo el ojo de la noche. La verdad es una bomba de talento. Él es excelente persona. Si ustedes le escriben, si les interesa su trabajo, pueden contactarlo. Aquí voy a poner sus redes sociales para que vayan y lo sigan. Y pues bueno, vamos a despedirnos de Pablo y ahorita regresamos. Pues muchísimas gracias, Pablo. Un placer platicar un ratito contigo, que nos platiques de toda tu experiencia, y la verdad es que ahí te vamos a seguir con todos tus proyectos. Te deseo lo mejor, me dio mucho gusto poder platicar contigo, y pues bueno, nuevamente agradecerte por participar y colaborar conmigo en Así Mujer No Princesa, y te deseo lo mejor, y pues nosotros seguimos en contacto, y igual aquí voy a poner todas tus redes sociales para las personas que quieran seguirte, los que están interesados en conocer más de tu trabajo, y pues la mejor de las suertes para tu concurso, que está ahorita tu libro, y pues te deseo lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Vane, primero por el espacio, y bueno, también desearte muchos éxitos en este camino que estás emprendiendo. Muchas gracias. Que la verdad que es fascinante y que va a ser muy interesante también, relacionado al contacto con otra cultura y bueno, así que nada, siempre va a ser muy interesante eso, y bueno, ojalá en algún momento también vayan saliendo otros proyectos trabajados en conjunto, ¿no? Sí, claro que sí. Yo feliz, encantada. Yo voy. Ay, la verdad disfruté muchísimo hacer este video, poder platicar con Pablo, con Anaid. El objetivo de este video es, si ustedes tienen por ahí un proyecto guardado, desempólvenlo, sáquenlo, publíquenlo. Si no saben cómo, entren en el buscador y pongan Así Mujer No Princesa. Les va a salir la página donde están todas las tesis de Argentina. Ahí va a salir un archivo que se llama memoria. En la memoria viene paso por paso desde la elección del tema hasta el porcentaje que les corresponde a cada uno en el caso de que su proyecto sea publicado. Viene muy completo. Si no conocen la macroedición, microedición, viene exactamente en qué consiste cada una y cómo realizarlo. Vienen ejemplos para que lo verifiquen y no se queden sentados de, ay, no lo publiqué, porque se puede materializar, ¿sí? Bueno, les compartí un poquito de mí, de algo que me gusta a mí hacer. Por ahí había ya dejado un poco este tema de los libros, pero me animé mucho después de que gané el segundo lugar en el concurso de libros ilustrados en japonés para mexicanos, así que creo que continuaré un poquito con ese tema. Y si no me han visto mi video, vayan a verlo. Y pues bueno, síganme en todas mis redes sociales. Estoy en Twitter, Instagram, Facebook. Si les gustó, denle like, suscríbanse aquí a mi canal. Y bueno, muchísimas gracias. Arigatou gozaimasu.